Hola, què tal? Bona tarda. Seguim aquí amb les activitats del Manga Stream, que això no para, estem en directe. La gent que ens esteu veient des de casa, hola, què tal? Espero que estigueu gaudint d'aquest segon dia del Manga Barcelona. I ara venim amb una presentació en societat d'un nou podcast que tindreu la primícia avui aquí al Manga Barcelona, que és el Quiosc, que és el podcast de l'Escola Josso. I jo em marxaré molt ràpid perquè puguin aprofitar cada minut, però ara, quan jo marxi, pujaran a l'escenari la Misti i l'Albert Fernández. Què tal? Uau. Hola, què tal? Com esteu? Guapo, això? Hòstia. Que guai, Que bonic, Què tal? Quanta penya, Hòstia, saló del manga, guapíssim. Ostres, que hi ha aquí una... Bueno, que tu aquí com a casa, no, Misti? Jo com Saló a del manga. casa, sí, jo estic super guai, Però el nostre quiosc també, no? Home, i tant. Val, El que passa és que aquí al Saló del Manga doncs porto Clar, més però anys. aquesta gent potser no sap el que és el quiosc. No. Ara us ho expliquem. Benvingudes al quiosc, moltes gràcies per estar aquí. Un aplaudiment, sisplau, que això és gratis. Doncs aquí estem, com a una altra casa nova, no? Sí, i tant, al Saló del i tant. Manga, presentant el quiosc en societat, que això ho hauríem de comentar una mica, no? Perquè, clar, al Saló del Manga hem vingut. Hem vingut, jo porto molts anys, des del 2012, venint al Saló del Manga, tota la meva vida, quasi. I això és com casa meva. El quiosc també, però podríem dir que aquest és el primer programa del quiosc i ens estrenem aquí al Manga Barcelona. Aquest serà l'episodi 0 del quiosc. El 2026, quan comenci l'any, al gener, podeu veure el que és el quiosc, perquè realment a l'Escola Josso, en aquesta acadèmia de còmic, hem muntat un quiosc i allà estem fent aquest podcast. No sé si hem d'explicar una mica de què va. Sí, tenim com una penya que donem treball als nois del magatzem, És un quiosc amb magatzem, és Sí, hi ha una un cosa ja quiosc. estranya. Exactament. Però a part ens hem reunit un grup de persones que ens agrada l'anime, el manga, el còmic, les il·lustracions, tot el que tingui a veure amb els dibuixos, i hem fet un podcast. Vale, i és això, a la nostra taula, que tenim una taula, un quiosc amb taula, magatzem i amb taula, doncs convidem a tots artistes del món gràfic, potser del còmic, de la il·lustració, tota mena de coses. Però bueno, havíem d'explicar més coses, no? Què havíem d'explicar? Per exemple, la gent que ve avui, no? Normalment tindrem un parell, un convidat, dos convidats al quiosc, però és que avui, en aquest quiosc especial Saló del Manga 2025, tenim quants? Quatre convidades especials. Sí. Vale, doncs ara sí que m'agradaria, som els que som, però ja veureu com serem més d'aquí una estona, que aplaudim ben fort perquè donem la benvinguda a la Yane, editora de Kodansha. Un aplaudiment per la Yane. També a una dibuixant increïble que ve de Tarragona, la meva terra, la X-Green. I també donem la benvinguda a dues autores, Ran i Kurohaine, que estan presentant un nou còmic per Norma Editorial a aquest Saló del Manga. Benvingudes. Uau. Aviam, provem micros. Hola. Vamos a provar. Hola, Yane. Hola. Sí? Vale, així, Sí, fem-ho. funciona. Uau, és increïble que haguem aconseguit aquestes quatre artistasses. Sí, és estel·lar que tinguem aquestes increïble. quatre superconvidades. I a més tot autores i editores del manga contemporani, gent que està totalment a l'extrem últim del que està passant ara mateix en el món del manga. Però què passa? Que tenim més coses. Si us quedeu a sentir tot aquest quiosc especial, episodi 0, Saló del Manga, tenim aquí unes mandangues. Mandangues en el manga. En el manga. Vale. Com va això? Sortejarem una sèrie d'obres de les nostres autores, vale? Encara no us ensenyem quines obres, perquè això pesa, mira. Pesa bastant, Escolta, jo puc participar, Albert? Crec que no. No? Crec que ens han donat aigua i ja estaríem. I ja està, no? Bueno. Sí. Però sí que hi ha una dinàmica. La dinàmica és molt senzilla. Crec que ja tenim per aquí algun dels nostres mestres del magatzem amb una bossa del quiosc on heu d'anotar el vostre nom si voleu participar i al final les nostres autores faran de mans innocents, no sabem quan d'innocents, però mans atzaroses perquè surtin les premiades. Però clar, això serà el finalíssim de tot això d'avui. Vale, doncs ja està, ja ho tenim, Molt bé, no? meravellós. Vale,
¿Cómo esteu? Això sí que pregunta para las cuatro. ¿Qué tal este manga 2025? ¿Alguna diferencia? ¿Algún cosplay especial? ¿Cómo os encontráis? ¿Qué habéis visto notorio? Bueno, he visto cosplays, pero como muy grandes. Como de Reinhardt del Overwatch, que es la armadura entera, o algunos de One Piece, que, o sea, ya no solo cosplays de ropa o de personajes de anime, sino también de videojuegos muy grandes, masivos, que se dice. Eso me ha sorprendido mucho. Cosplays masivos. Sí. Cada año hay más mezcla entre el manga y el videojuego, está muy guay. Hay de todo. Sí, es verdad, y hay mucha gente que está enchufada a una pantalla, como si tú has venido aquí, estás a full con esto, ¿eh? O sea, Sí, padres de familia. Sí. Yo noto mucha emoción, muchísima emoción y sobre todo por, autoría de aquí, que cada vez va creciendo más y es súper bonito. Sí, Está qué muy guay. bien. Está muy Ayane, bien ¿tú eso. qué has visto así que te llama la Yo atención? también estoy de acuerdo con Eva, que ya encontré muchos artistas españoles, como que tienen mucha pasión y también muchos fans, entonces me alegro mucho, ¿eh? Qué guay. Y para la gente que nos esté mirando, que todavía tenga sueños de convertirse pues, o en autora o en editora de manga, ¿qué les diríais? ¿Alguna cosa así, como si hubiera un truco en 3 palabras, qué recomendaríais a quienes nos están viendo hoy o quienes nos vean por el stream? Yo diría, primero, no rendirse, nunca, porque siempre te van a dar alguna patada o vas a golpearte con una roca, pero no pasa nada. Tienes que seguir intentando y ser insistente. Que no te dé vergüenza a mostrar tu manga a todos. Hazlo. Muy bien. Yo estoy de acuerdo, en nuestro caso es una carrera de fondo, siempre estamos ahí a tope y bueno, se van consiguiendo logritos y hay que estar contento y orgulloso de esos logritos y seguir para adelante. Yo en mi caso, por ejemplo, esto me ha pasado hace nada, tenía una firma, un horario de firmas, y me ha venido justo una pequeña dibujante que dice, es que yo no sé cómo empezar y me encantaría entrar en el mundo del manga, de la ilustración y no sé cómo. Y bueno, desde mi propia experiencia el consejo que le he dado es, todos los editores son humanos, y con perdón de las palabras, pero todos Ayane, ahora nos respondes a esto, ¿eh? ¿Eres humano o no? Todos duermen, todos van al lavabo, todos van en metro y el móvil es una parte... El editor de FECA, este sería el resumen, yo ¿no? creo que sí, perdón. No, pero quiero decir, casi todos estos ejercicios diarios van acompañados normalmente de un móvil y creo que hoy en día las redes sociales son un escaparate muy importante. Entonces es algo muy bonito también el crear tu propio sello como artista y que se te vea activo, que te vean a ti como artista y tu arte también. Así Qué también llamas la atención. Ayane, ¿confirmamos lo que han sí, dicho? seguro que sí. Perdón. Estoy de acuerdo, 100%, ¿eh? Bueno, yo puedo decir que como sé valiente e inténtalo, por favor. Es que el camino es muy duro, pero ahora como estos últimos años ya la puerta para hacer manga, por ejemplo en Japón, ya está abierta, entonces Claro. sí, sí. Ayane, tú vienes de Osaka, Sí. una ciudad muy guay de Japón. A mí me encantó cuando Gracias. fui, la verdad, muy divertida. ¿Cómo dirías que ha sido la adaptación a las editoriales españolas? A las editoriales españolas. A diferencia con las japonesas. Bueno, yo cuando era estudiante de universidad estudiaba en Barcelona y en ese momento no había mucho manga y creo que han cambiado muchísimo. ¿Cuánto hace? esto? Hace 10 años, más 10 o años. menos. Y ahora creo que manga han sido más popular y Sí. mucha gente le gusta manga y también muchos como series de manga japonés ya se han publicado en España. Entonces, ahora como el mercado, puedo decir que el mercado está creciendo mucho. En Kodansha hacéis una cosa, que es que combináis algunos autores españoles con no sé si más bien guionistas japoneses. Tenéis autores como Konata y Juan Albarrán, es una de vuestro cartel estrella. ¿Cómo funciona esta forma de trabajar entre dos latitudes tan diferentes? Explico como flujo de trabajo, ¿no? Entonces, normalmente yo trabajo con los guionistas japoneses que viven en Japón. Ahora yo vivo en Barcelona, pero temporalmente. Y entonces hacemos reunión para crear un capítulo, algo como de guión de capítulo. Y luego, normalmente, guionista hace NEMU. ¿Entendéis NEMU?
no sé. No. ¿Cómo se dice? Storyboard. El storyboard. Sí, storyboard. Vale, storyboard sí, mira que tampoco es ninguno de nuestros idiomas, pero vale. Idiomas, querida. Idiomas, Gracias, querida. sí, sí. Entonces hacemos name como storyboard y luego, por ejemplo, caso de Konata, es una artista increíble española y yo paso este storyboard, poset, name a Konata y también hacemos una reunión para explicarlo cómo es la historia y luego ella va a dibujar directamente, dibujo completo como... Y hay que hacer como muchas correcciones en este proceso, porque como hay que mediarlo un poco, ¿no? Hacer estas reuniones y explicar la narrativa Sí. para que la ilustración se corresponda. Luego hay casos que hay que retroceder, como que hay que corregir algo. Sí. A veces como corregimos los errores de como dibujo, no sé, no me sale ejemplo, pero muchas veces hacemos corrección. Entonces, Detalles a lo mejor de localización o de algo, de algún ítem. también, y a veces cambian la ropa en siguiente viñeta. Bueno, eso suele pasar. Eso ya es Sí. complicado, ¿verdad? La Sí, ropa. eso es. Y a veces como artistas como olviden poner onomatopes, entonces voy a decirlo y vamos a corregir un poquito y la corrección es muy, muy duro, como... Sí, ¿qué puedo decir? Siempre yo pido muchas cosas. Aquí tenemos kioscos, ¿no? Al kiosco, que es donde normalmente, sobre todo hace muchos años, encontrábamos pues los cómics y mangas que más nos gustaba. A ti en Japón, ¿cuál es el sitio que más te gusta para ir y conseguir mangas o cómics? En realidad, en Japón podéis comprar manga en cualquier sitio. En cualquier sitio. La ¿verdad? estación de metro también hay como pequeña librería y, no sé, supermercado, a veces convini también. Sí, tienda de conveniencia, un supermercado. Sí, Vale. sí, como es muy típico de Japón. Claro. Y aquí también se venden muchos mangas y cualquier sitio. A mí me gusta ir a la librería grande, es que hay más opciones. Claro. Claro, y tenéis muchas. Claro, es que no sé si te das cuenta viviendo en Barcelona que aquí estamos perdiendo un poco esto de acceder al cómic, al manga en la calle, en los kioscos, por eso también es un poco la reivindicación de este nombre. Y sí que hay las grandes ferias o las librerías especializadas. No sé si allí teniéndolo como tan a mano, tú desde pequeña has estado en contacto con el manga, imagino que sí. Si hay alguno que te marcó ya desde pequeña o desde adolescente. Bueno, yo sinceramente digo, no era como gran fan de manga. ¿No? Cuando era pequeña no. Mira por dónde. No nos esperábamos esta respuesta, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaba mucho como Hunter x Hunter o Fullmetal Alchemist, o como algo muy popular. Guau. Sí, pero Vale, Fullmetal Alchemist. ¿Cuál has dicho? ¿Cuál el último? Hunter x Hunter Vale. y Fullmetal Alchemist. Vale, ¿Cómo se sí, dice? Fullmetal Alchemist, sí, es que había oído esto. Es que yo estoy loco por la diadema y también porque el retorno es un poco Sí. extraño, sí, para oírlo. Hay un poco de reverb. Pero está todo bien, está todo bien. Estoy tomando café. Estamos listos, ¿no? Muy bien. Ex-Green, ¿por aquí te tenemos? ¿Cuál ha Presente. sido uno de esos mangas que me han marcado? ¿O cuál es la Vale, pregunta? sí, sí. claro, Extendemos la claro, pregunta, sí, exactamente. ¿quién No me responde? habéis Venga, si te hace ilusión, responde la pregunta también. Es que digo, no sé si es que esa es la misma pregunta o no. No, mira, yo creo que estaría guay que cada una dijera Sí. una de, Sí. de esas obras que, al menos no digo que os hayan influenciado en vuestro estilo, pero quizá vuestra infancia, el anime de vuestra infancia. Yo, por ejemplo, el mío fue Vampire Knight de Matsuri Hino. Bueno, aquí es el caballero vampiro. Sí. ¿Cómo? Vale. Es que... A mí Slam Dunk me gustó mucho, la verdad. Sí. Muy bien dibujado, ¿no? Bueno, aparte los personajes me parecían muy Vale. divertidos y era algo de deporte que Sí, no sé, por te invitaba. Iba a educación física diciendo voy a hacer como... Claro, tú estabas en el anime yo metida. estaba- O sea, visionando yo recuerdo ahí. solo que me flipaba el dibujo, pero era como, no sé si me interesa mucho esto. Vale, No, mola mucho. mola, ¿eh? En mi caso, como Ayane, de pequeña yo no veía anime ni manga, Vale. pero estoy muy agradecida a Naruto, que fue el anime que me introdujo al mundillo, y ahí ya me volví loca, luego vinieron todos de esto. Eso sí, el que más me ha marcado sin duda es Gintama. Y Hunter x Hunter. Hunter x Hunter està... Perfecte. Molt bé. Llavors,
Ex-Green Crimson tracta de fantasia. Sí. Parla'ns una mica dels teus orígens, bueno, ja ens has dit una miqueta, llavors va com una mica per allà, no? O sigui, et va marcar per fer aquesta obra? Bueno, esto es muy curioso porque yo conforme he crecido, digamos que he consumido menos manga porque creo que al dedicarme a ello estaba como saturada. Claro. Entonces era como, quiero hacer otras cosas que no impliquen el manga. Entonces me he viciado mucho a videojuegos. Entonces, bueno, Crimson nació gracias a que Planeta Comic, Planeta Manga, se interesó por mi estilo y tal, y me ofrecieron la oportunidad de ofrécenos una historia, venga. Y bueno, teníamos los capítulos muy limitados y yo me vine arriba. Ya sabéis, te dejan hacer un manga, ¿sabes? Claro. Y justo ahí fue cuando empecé a descubrir todos estos videojuegos, Dark Souls, Elden Ring, Lord of the Fallen, todas estas historias oscuras, también a nivel sentimental. Y fue un poquito de ahí donde empezó la inspiración para crear Crimson. Bueno, y el que se llame Crimson también es un guiño a esto. Claro. Como Soul. Soul. Soul, Es un guiño claramente. Así que sí, eso fue lo que impulsó la inspiración en este manga. ¿Dirías que es tu máximo referente? Yo creo que quiero decir, todo lo que consumes día a día te puede referenciar, te puede inspirar. O sea, quiero decir, a lo mejor vas al cine y ves una película que te ha encantado y luego te entran muchas ganas de hacer algo de eso. Pero creo que a grandes rasgos, sí. Creo que a grandes rasgos, sí. Y claro, has comentado que te interesan pues, otras áreas, ¿no? El tema de videojuegos, otros universos gráficos. ¿Esto va cambiando también tu pulsión? O sea, ¿tienes como algo ahora que te gustaría hacer que no has hecho? ¿Hay como un horizonte nuevo? Bueno, a ver, yo es que ahora mismo estoy haciendo cositas. Explícanos, explícanos lo que estás haciendo. puedes explicar algo? Cositas. No, no se puede, no se puede. Vale. Ah, vale, vale. Bueno, estaremos nada. atentos. Confidencial. Estaremos atentos. Pero, claro, yo, por ejemplo, me han preguntado cuál sería uno de mis sueños más máximos y a mí se me viene Bandai Namco o Elden Ring y me dice, hazme un póster del nuevo Dark Souls. Yo digo, vamos, o sea, te beso los pies, ¿vale? O sea, tienes como hitos en el camino que es como si llega esto, lo dejo todo y hago esto. No, a ver, Vale. quiero decir, me sigue gustando hacer manga, me encanta explicar historias, transmitir mensajes y todo, y es el trabajo que quiero continuar haciendo, pero luego hay trabajos esporádicos y esa es una de las metas que diría, buah, es que me puedo retirar ya porque he logrado algo que realmente soñaba. Genial. Claro. Llavors, ¿nos podrías hablar una mica de esta vida de festivales, mangas y toda la experiencia de vender tus ilustraciones? De poner la originales y tal? paradita. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Te gusta esa experiencia? Creo que tiene su parte positiva y su parte negativa, porque es muy bonito, porque al final son muchas horas en un evento, o sea, por ejemplo, en el Salón del Manga son 4 días, y desde que empieza hasta que acabas ves muchas personas. Es muy complicado acordarse de todas las caras y nombres, pero siempre vuelves a conectar con ellos porque más son recurrentes y es tan bonita la emoción que vienen a compartir por lo que haces y creo que eso es la parte más bonita, conectar con la gente. Claro. Pero si ponemos a analizarlo es una matada. Es Claro. muy difícil porque ya no es lo que significa estar aquí porque a diferencia de otros países el Salón del Manga abre muchas horas, creo que no sé si es de las 10 hasta las 8, son 10 horas. En otros países se cierra mucho antes. Entonces, claro, es muy agotador, requiere mucho de ti como persona el estar detrás de la paradita, muchas veces no tienes tiempo de comer y probablemente al último día, al quinto día, cuando vuelves a casa te pases un día entero en cama recuperando fuerzas. Y bueno, y que prepararlo no es solo el estar, sino preparar nuevas ilustraciones, imprimirlas y requiere mucho tiempo. Pero yo siempre opino que al final compartirlo con la gente es lo que gusta, si no, no lo harías. Y por eso lo hago y lo volvería a hacer. Claro. También debe ser guay como tener a esos compradores recurrentes, ¿no? Que vienen del año anterior y te dicen, ¡buah, es que te estaba buscando porque quería comprarte algo!, ¿no? Y algo también muy bonito es que poner, por ejemplo, están en Artist Alleys, también es un escaparate. Claro. Hay mucha gente que me ha descubierto Crimson, Bloodmancer o el Artbook
gracias a que me han visto allí. Por ejemplo, no, me encanta esa ilustración que está colgada, y se acercan, y se interesan por ti, y luego ya empiezan a ser lectores. Claro. Bueno, esta pregunta la podríamos hacer extensible a las 4. El contacto humano es importante en una feria de, Sí. ¿no? de cómic como el Salón del Manga. Sí, sobre todo cuando de golpe aparecen con un trocito de, no sé, un mochi de chocolate. Toma para ti. Se te enternece el corazón. Pero sí, cuando ves a gente que igual no te acuerdas de su nombre, porque se te da mal acordarte de los nombres, pero los ves y te hace muchísima ilusión. Dices, ahí están apoyándome de nuevo. Y Claro, qué es muy bonito. Sí, es cuando estás en las firmas o lo que sea y se acerca alguien, os sigo desde que sacasteis el primer tomo de... Eso a mí me hace muchísima ilusión porque son gente que están apoyando el trabajo, que además les gusta, que se ilusiona. Y, por ejemplo, la parte del festival pues, es agotadora, pero es muy chula. Pero también me gusta un poco la parte post-festival, cuando empiezas a recibir los mensajes de los lectores. Cuando nos dicen, con Urara nos pasaba mucho. Me he sentido identificada, me ha ayudado mucho en un momento de mi vida, no sé qué. Eso a mí es lo que digo, por esto hago historias, ¿sabes? Ya. Y tú, Ayane, como editora de Kodansha, que es una de las... Bueno, és una de les editoriales més conegudes, Akira, Sailor Moon, això és Kodansha. Tú también, imagino que el contacto con la gente en ferias como este Salón del Manga, la gente te reconoce, eres un poco popular y el contacto humano también hace que, ¿no? que se creen vínculos. Sí, sí, seguro que sí. Entonces, por eso nosotros vinimos aquí para encontrar como nuevos artistas, para conocer a la gente. Yo pasé por ahí y a veces doy mi tarjeta de trabajo para que mantenemos contacto Muy bien. Qué con maravilla. artistas, sí. Vale, una cosa, voy a hacer como una especie de intervalo. ¿Nos escucháis bien, no, vosotros? Vale, porque yo es que es como que si me estuviera escuchando pensar a mí mismo. Vale, en este momento creo que ya podemos, no sé què pienses tu, Misty, descobrir algunes de les coses que regalarem. clar que sí. Perquè hem parlat amb l'Ex Green, vale, un moment que rebusco una mica, i una de les coses que sortegem avui és l'arte d'Ex Green, un aplaudiment perquè... ¿Podemos participar? Art Combo, moltíssimes gràcies a l'editorial de la Ex Green, Art Combo. Bueno, fes tu una mica l'empacking, Vinga, si vols. vaig fent jo. Això és una de les coses que sortejarem avui. Si us quedeu fins al final, després us farem un examen per saber si heu escoltat totes les preguntes i respostes. Vale, però també tenim la novetat de Rani Kurohaine, que és Bunny. Bunny, ¿tiene un subtítulo esto? Bunny? Bunny, vale. O Bunny? Bunny? Bunny, un aplaudiment per Bunny, que és la novetat de norma editorial de Rani Kurohaine. Això també ho sortegem. Volum únic? És volum únic? Sí. No? Vale, expliqueu-nos una mica, presenteu-nos vosaltres, que no haguem de fer nosaltres, que venim de fer moltes coses. Com ha estat? Perquè veniu d'una obra anterior, Urara, que heu fet entre les dues com a artistes completes, guió i dibuix. Però aquí vosaltres dibuixeu i teniu un guionista que és el Joaquín. Hacemos los tres hacemos guión y tal. La verdad es que la historia, Joaquín nos contactó para hacer el proyecto juntos y nos pusimos ahí a crear en la cafetería y a partir de ahí se ha ido rodando. Para los que os preguntéis cómo es que podemos dibujar las dos, yo suelo hacer fondos, ella hace personajes y multitudes, detalles y todo eso. Y las dos hacemos lo que serían los grises o las tramas de los dibujos. Nos ayudamos, somos como nuestras propias ayudantes. Sí, y bueno, venimos de Urara, que es... Vale, ja que has dit Urara, va. Vinga, va. Tenim els 3 volums d'Urara també per sortejar avui. Un aplaudiment. Aplaudim perquè Déu-n'hi-do. De la col·lecció Kanji, també. Quantes coses, Sí, madre mía. És Navidad. I escolteu, Vale. com ha sigut treballar amb una tercera persona? Perquè, clar, esteu acostumades com a treballar amb vosaltres dues, però com ha sigut com incloure una tercera persona? Us ha tret pes de sobre? Bueno, no. Porque, o sea, obviamente estamos muy agradecidas de que confiaran en nosotras para hacer el manga, pero la base y todo el trabajo es el dibujo completo y básicamente el guión pues lo hicimos entre los tres, entonces
es un trabajo en equipo completamente, pero el dibujo y todo eso fue por nuestra parte, entonces hay un poco más de peso hacia nosotras. Si hubiera una balanza, pues sería eso. Pero bueno, estamos aún así, él nos ha ayudado con una parte que a nosotras nos cuesta mucho, que es el tema de las redes sociales. Vale. Os entiendo tantísimo. Sí, sí. Yo soy... yo con Twitter, con Instagram, no me llevo nada bien y entonces me cuesta mucho, y esa parte la verdad es que él está haciendo mucha promo y es un trabajazo también, está muy bien. Sí. Claro, y probar hacer algún proyecto en solitario, ¿os lo habéis planteado ya? Siempre trabajamos juntas, nosotras dos. Siempre. Vamos en pack, somos un pack. Pacto absoluto. Vale, perquè expliquem una mica Urara, aquesta obra en 3 volums, explica una història una mica complicada i que havíeu decidit al principi ubicar-la al Japó, però al final vau decidir que a Barcelona. Ens voleu explicar una mica de què tracta Urara i també de què tracta Bunny? Que Bunny no tenim ni idea perquè és novetat d'ara del Saló del Manga, ¿no? Vale. Pues yo hablo de Urara y tú de Bunny. Pues Urara nació como de una experiencia personal, de sentir como que no puedes, como que no eres capaz de sentir emociones, y tras hacer un poquito de investigación, eso es una, bueno, no la experiencia personal, pero sí que hay una enfermedad que se llama alexitimia, y nos interesó mucho como darle un poquito de visibilidad. Al final es una obra coral de 5 personajes en el instituto, lo pusimos en Badalona porque pensamos, nosotros conocemos Badalona, no conocemos Japón, entonces vamos a escribir sobre lo que conocemos. Y es una historia pues mucho más dramática. Alex, el protagonista, al cual llamamos Alex por alexitimia para acordarnos de... Oh, wow. Wow. La mnemotecnia, ¿eh? Sí, sí. Pues entra tarde a primero de bachillerato y encuentra a esta chica que se llama Laura. Urara era como me llamaba mi primo de pequeña. Oh, Y era como que, pues, que se interesaba, ¿no? Veía que estaba sola, entonces tratamos temas de bullying, temas de gestión emocional, de problemas, de temas LGTBI, temas un poquito de todo lo que te puedes encontrar en un instituto. Entonces ha habido mucha gente, gracias a eso, que nos ha dicho, me he sentido identificado por... Y la verdad es que ha sido una historia, ha sido un camino muy largo y complicado, pero la verdad nos hemos sentido muy reconocidas y estamos muy contentas con él. Y Bunny ya es otra historia. Sí, Bunny es un manga de terror, así ambientado, así fantasía, es todo inventado, y va de una niña que se siente como muy sola y con el único con el que habla es con su peluche. Y su peluche pues empieza a decirle algunas cosas que igual no veríamos tan bien, pero que a ella le ayudan. Y de eso va. Vale. Y la pregunta un poco intermedio sería si después de hacer Urara y antes de que os llegara el encargo de Bunny, estabais ya trabajando en algo juntas, porque trabajáis siempre juntas. Sí, exacto, siempre juntas. Teníamos 2 proyectos preparados y hay uno de ellos que vamos a sacarlo adelante como sea. Así que... Genial. ¿Y desde entonces habéis podido viajar a Japón ya para hacer un estudio y basar las historias allí o aún no? No. Y cuando consigáis Ojalá ir, tener dinero para ir a Japón. ¿creéis que iréis por ocio o también se os irá un poco el pensamiento de workaholic? Yo solo voy a decir que voy a buscar muchos santuarios, muchos templos y muchas partes del Japón antiguo y voy a liarme a hacer fotos para referencias. Claro, es lo que voy a decir. está ahí como la parte, ¿no?, de no sacarte el trabajo de la cabeza. Sí. Sí, pero para ir a Japón sería para disfrutar, creo yo. Sí, que tanto. si surge una oportunidad, ahí iríamos, pero parece un país precioso que me encantaría visitar con Ran. Vale, hablemos un poco de... Porque nos han apuntado por aquí, por ejemplo, aficiones de Ran, dicen que tens moltes idees al cap i que, a part de l'escriptura i els gats, t'agrada... La música. Y, Hago música. y yo como persona Haces que se música. dedica a la música, pues me interesa bastante. Háblanos un poco de esto. Pues a ver, yo antes de dibujar, yo tocaba el piano y bueno, toco el piano, aficionada, Toca bien el piano. pero sobre todo desde muy pequeña componía. Y es algo que dejé de lado porque cuando iba a clases de pequeña no me gustaba y paré. Pero cuando me volví a meter en el manga y empecé a ver el anime, los videojuegos y todo eso, la música
de los videojuegos era yo quiero tocar esto y entonces volví y ahora pues es una de mis pasiones que en algún momento me gustaría dedicarme a hacer música para videojuegos, para animación, tengo algunos samples, cosas así. Claro, eso te quería preguntar, si querías como integrarlo quizá en alguna obra o dedicarte a ello por aparte. Sí, estaría encantada. De hecho, en Buni una vez tuvimos una idea de meter algún QR con alguna musiquita Maravilloso, o algo así. Sí, fantástico. algo así está chulo. Y luego pues jugamos mucho rol, Kuro y yo, y tenemos unos pedazos de openings y endings que nos hacemos ahí. ¿os hacéis? Sí. Guau. Nos dibujamos y todo, así. Sí, shout out Sí, ¿eh? a Enia, nuestra, nuestra cantante profesional. Pero ¿Y los ponéis mientras jugáis a rol? Y eso. Qué maravilla. como si qué fuera un fantasía. capítulo. No, me parece una fantasía. Bueno, la verdad. si queréis hacer algún fit Misty, aquí la Sí, tenéis sí, ahora. yo voy. Hacemos ahí la colabo. Claro. Jo pensava que íbamos a hablar de gatos, és que ara... No sé. Bueno, a veure, Albert, si vols parlar dels teus gats... No sé si m'interessa més la música o els gats, la veritat. Però Bueno, crec sí, que música igual. de gats. La respuesta És siempre massa son los poderós tot gatos. això. Música i gats, que és més fuerte, no, saps? no se puede. Vale, espera, que no sé per on anem. Això, ja han dit que seguiran com a dues sempre. I ara tinc una pregunta en general que la vaig a llegir perquè no me'n recordo. Vale? Veient que el vostre treball és molt digital, teniu alguna tècnica tradicional que feu servir o que trobeu a faltar, alguna que us interessi, que us inquieti, que no heu fet servir, o mantindreu la cosa digital també amb aquest credo que teniu de treballar juntes, com todo lo vamos a seguir haciendo así? Yo creo que digital, estamos ya muy acostumbradas a ello y sobre todo para trabajar juntas nos viene mucho mejor. Es pasarnos el archivo o poner capas por encima. Es mucho más cómodo y es a lo que estamos acostumbradas, pero me encanta dibujar con el boli sin nada más en una libreta. Lo amo. Es increíble. Es una Y sin sensación pensar de... en nada sí, más. sí, en plan, no te equivocas. Vas ahí Sí, y tremenda ya está. exclusiva, como alguien diciéndote, dibujar con un boli en un papel es increíble. Control Z, Eso soy yo. Brutal. el mejor invento del hombre. I això, si algú estigués començant i tingués dubtes, això us ho pregunto a les tres il·lustradores que tenim a la taula, què li recomanaríeu? Si tenen dubtes entre si fer-ho més tradicional o fer-ho o tirar de la cosa digital, què diguem-ne, què et satisfà més a curt termini o què és millor fer el recorregut? No sé què els hi recomanaríeu. A ver, en nuestro caso, por tema de espacio, por tema también monetario, que no tenemos, pues el papel es caro, las equivocaciones pueden ser fatales en tinta y tema de Los bosques. impresora. Brutal. No sé, en nuestra experiencia hemos hecho los dos, empezamos más tradicional y ahora lo que hacemos es tradicional porque es como más, que lo puedes hacer en cualquier parte, son los stories, el Nemu, sí. Pero yo ya soy digital, yo tiraría por digital, también es más fácil luego a la hora de mandarlo, se manda en Claro. total calidad. Claro. Sí. Bueno, pero cuando vayáis a Japón, delante de los templos, Claro. con la libretita... Eso es maravilloso, ahí, Claro. brochazo. Exactamente. I Extreme, tu? Yo personalmente creo que depende del trabajo, es mejor también una técnica u otra, porque yo, por ejemplo, al tener que hacer página casi diaria, pues el digital me permite una velocidad que el tradicional no me daría. Y a mí me gusta tener vida y acariciar a mi gato. Sí, ¿no? Estaría ¿ves bien. cómo hablaremos de gatos? Sí, me gusta hacer cosas y si me sobra, o sea, si acabo el trabajo diario y me sobra un rato para mí, me gusta disfrutarlo. Entonces, por eso prefiero para trabajar lo que es manga y profesional digital y también no perder el tradicional como un hobby. Porque sí que hoy en día pues, no he tenido como trabajos que me pidan esa técnica, pero creo que también es la esencia de, al menos en mi caso, yo vengo de la infancia de colorear con Copics toda la vida y claro, disfrutar otra vez de eso y sobre todo sin la presión de esto es mi trabajo, lo estoy haciendo porque quiero desahogarme, quiero... Opino igual que tú. Exacto, totalmente. si me equivoco, es para mí y ya está. Sí. Así que, bueno, depende Como lo que quieras reconectar hacer. otra vez con tus orígenes, ¿no? Exacto, Como exacto. encontrarte otra vez. Sí, sí, sí. Todos tenemos libretas de tinta y a tope. ¿Ayane? Tú como editora, ¿hay alguna complicación extra por recibir el material de una manera más tradicional o que sea todo digital ya? Vale, bueno, yo no soy dibujante, pero normalmente trabajamos por digital.
sobre todo, por ejemplo, para recibir como los bocetos en papel, tarda mucho tiempo para enviar, ¿no? Y también podemos revisar fácilmente con nuestro bolígrafo en iPad y podemos comentar directamente Claro. a manga, ¿no? Entonces, estos días creo que todos los editores usan digital y también muchos autores japoneses y españoles, ellos usan digital, creo, en mi opinión. Sí. Genial. Vale, Molt bé. passamos ja, no? Anem bé, no? Bon ritme. Vale, de tant en quant miro l'hora. Vale, són les 3:33. Sí? Vale, Ok. meravellós. Vale, doncs us volem explicar que el quiosc, que ja veureu que començarem a estrenar-lo en totes les plataformes a partir del gener i hi haurà un vídeo, és guai sentir-lo, però també és peculiar veure-ho perquè hi ha uns personatges que habiten aquest quiosc que són una gent que està en un magatzem estranyíssim que de tant en quan apareixen per allà i ens tallen el rotllo. Sí, un magatzem fantàstic, on es poden trobar obres de tot tipus. És com infinit, sí. Sí, és com infinit. El que imagines, allà està. I els hi mola molt el salseo, aquests personatges. Hi ha un parell per aquí que s'assemblen, però crec que no són ells. No. Vale? Aleshores, ens han preparat, avui hem tingut la decència d'en comptes de passar-nos en un cartró, ens ho han fet en paper. Sí, no? menys mal, perquè... I de vegades està com allà amb un Perquè, rotulador. no, la Bueno. veritat és I ens han que- preparat unes preguntes ràpides, ¿vale? Sí. Però ràpides que vol dir que és com... Aleshores, anirem dient el nombre de quien tiene que responder. Aparte, nos vamos a hacer un lío. Nos vamos a hacer Denise y yo, un lío, pero no pasa todo. nada, será Entonces vamos a gracioso. ir muy rápido todo el mundo y Risas. nos vamos a tropezar, va a ser Sí. genial, ¿vale? Entonces, Vale, venga, empiezo. vamos. Vale. 3, 2, 1, Ayane. Comida favorita para calmar los nervios. Patatas bravas. Oh, wow. ¡Oh! Vale. Me encanta que Venga, el vámonos. público haya aplaudido en patatas bravas. ¿Cómo no O vas sea, a aplaudir las el- patatas bravas? Vale, ex-green, tienes que escoger, prefereixes dibuixar en silenci o en música? A música. Quina música? Hòstia. Tic-tac, tic-tac. Ambiental. Ambiental es muy ambiguo. Per exemple, si estic dibuixant algo gòtic, música gòtica. Vinga. Si estic fent un bosque, un bosque. Maravilloso. Ran, personaje de manga favorito. Sakata Gintoki. Vale, Kurohaine, Fuck, Marry, Kill con personajes de manga. Pause, sabemos lo que es el Fuck, Marry, Kill, ¿no? Ah, Fuck, Marry, Kill. Fuck, Marry, Primero, Kill. fuck, Son unas ¿no? palabras en inglés que una quiere decir follar, casarse y matar. El fuck es... ¿A quién darías un besito? pero no me habéis Sí. dado opciones. Merry, ¿con quién te quedarías, digamos, ¿no? El safe space, ¿no? Una cosa a la que siempre tornas. Para toda la vida. Y kill es una cosa que detestas, pero de manga. Pues, a ver, Kill Makima, de Chainsaw Man. ¿Mm? Me parece bien. Podemos hacer... A ver, fuck es difícil porque soy asexual y no tengo interés en eso. Por una cosa que es como para entre unos arbustos, te lo lees y ya está, ¿sabes? Guau, fatal este... Silus bueno, de perdón. Love and Deep Space mismo. Silus de Love and Deep Space. Y Merry. Merry es el más, ¿no? Claro, Oh, ese es eso más. es difícil. Ja ves que aquests al magatzem fan preguntes difícils, no sé per què. Es que Quizá un suelen dar Goyo opciones. de Sono Visquedol. Un Goyo. No, ¿No? Ah, es muy cute. no, no soy tan de Goyo yo, la verdad. Vale, tiempo. Allá. Vale, venga, tiempo, Ayane. Es que dan opciones normalmente. Ayane, rutina inconfesable. Rutina inconfesable. Rutina. Bueno, Tic-tac, tic-tac, Oh. tic-tac. acabar una botella de vino al día. ¿Qué? Las bravas, el vino. Bravas, vino, lo tenemos, Ayane, lo tenemos. Ex-green, miedo inconfesable. A viajar sola. No puedo. Oh. No puedo. Quizá por aburrimiento o porque pase cualquier cosa o... Me da miedo el mundo. Entiendo, yo igual. El ser ¿Cómo humano da definirlo? El miedo. ser humano es terrible. Vale, seguimos. ¿Dónde estoy? Me he perdido. Ran. Vale, Ran, manía inconfesable. María Inconfesable. Ostras. Yo tengo una. Vale, os la Vale, cambiáis, venga. os la cambiáis. Sacarme un moco. En plan, al día también tiene que ser como el Todos vino los de días, Ayane. Todos los días. Manía inconfesable, ya está confesada. Vale, pues entonces, Ran, placer inconfesable. Placer inconfesable. Ver yaois malos. Ah. Vale, te toca. Vale, Ayane, otra vez. Manga que nunca has conseguido acabar.
Manga que nunca has conseguido Que- acabar. Dices, qué pereza. Claro. Seguro Sí. que One Piece. One Piece. Fans de One One Piece. Piece. Algú s'ha acabat One Piece? ¿S'ha acabat algún día One Piece? No ha acabado. No ha acabat, Esto... ¿Alguien va al día con One Piece? Vale, vale. Perfecto, maravilloso. Ells. Vale. Ells. Perfecte, fiqueu el nom a la bossa aquesta que ja veureu que us tocarà un premi. Vale, Ells Green, manga que tens ara mateix a la tauleta de nit. Right now, right here. Ninguno. No tengo besito de Bueno, noche. però és figurat, que te l'estàs llegint, que està al bidet del vàter, on Mira, sigui. pues voy a decir el de Bunny porque me lo acabo de comprar. Así que Claro. va a ser esa mi próxima lectura. Claro que sí. Ran, Germanó entre autores. maravilloso. Ran, ¿de qué tema te negarías a hacer un manga? Por ahí no pasó. Creo que no hay. Bueno, a ver, temas que no estén, digamos, con mis valores, por decirlo así. Pero a lo que es género, creo que cualquiera me vale. Y Kurohaine, manga al que vas como un referente, cuando pierdes la motivación y dices, necesito por lo menos meterme esto en la retina para motivarme. Bueno, Monster me gusta bastante. Me estaba comprando los mangas así, la nueva edición que están haciendo, y viendo los dibujos me estaba motivando muchísimo, así que yo creo que Monster. Muy bien, pues creo que con esto hemos acabado las preguntas rápidas. Un aplauso. Vale, ¿qué más? Vale. Vale. Això, ¿No què tenemos tenim? preguntas rápidas para vosotros o cómo va esto? Para la ¿Queréis? próxima. Si os salen rápido, sale nosotros alguna en respondemos. algún momento así de sorpresa. Sí. Esto va a ser una venganza. Para la próxima venimos nosotras con las preguntas. Sí. Bueno, vale, Podéis vale. preguntar, podéis preguntar. No, Yo- vamos. somos rápidos, Hay que y yo. pensarlas, ¿no? Somos rápidas a saco. Sí, sí, ¿eh? ¿Qué? Venga, Ah. Vale, nos hacía mucha ilusión traeros a vosotras cuatro porque sois cuatro mujeres con diferentes roles en el mundo del cómic y del manga, y creemos que es muy importante que aportéis vuestra perspectiva. Quiero decir, no es algo que hayamos súper forzado, però a la vez sí que havia mucho esta idea, ¿no? de reunir-vos a vosaltres quatre. No sé com veieu el paper de la dona, cadascuna que respongui des de la seva perspectiva dins del món. ¿Cómo veis el papel como editora, como autora completa, como autora, coautora? ¿Cómo lo veis y cuál es el estado de la cuestión desde vuestra perspectiva ahora mismo en 2025? Claro, porque por estereotipos y tópicos siempre se ha juzgado, ¿no? Como el género de la mujer. ¿Creéis que esto ha ido avanzando o por dónde está la cosa? A ver, yo creo que sobre todo aquí en España está bastante avanzado. Creo que pues se ve, ¿no?, autoras de éxito como Konata, que no está haciendo shoujo como se diría tal, o nosotras mismas hacemos un poco de todo. Creo Nuestra que querida ex Green, que está haciendo Arbus. efectivamente, sí, con nosotras nos queríamos juntar, pero lo que quiero decir es que al menos aquí la gente no te mira raro porque hagas un tipo de manga u otro. Claro, es que esto a mí me motiva una copregunta, esto que estás diciendo, Ran, que es si estas simples etiquetas, cómo está dividido el manga, ¿no? Que hay los diferentes tipos, ¿esto es óptimo en el tiempo que vivimos o...? A ver, a mí me parece que está bien o sea, me parece que yo ya el shoujo no lo veo como manga para chicas, lo veo como manga de romance escolar, ¿sabes? Vale. Es como La el categoría shonen lo veo es como más- manga clásico de aventuras, de tal. Entonces, en mi cabeza ya funciona así. Creo que se ha demostrado que hay muchos chicos fans del shoujo, del yosei, de cualquier tipo de manga, igual que hay muchas chicas que van a saco a shonen, a seinen y Claro, todo que eso. existe Está la como mezcla mucho del más público, no mezclado. porque sea un chico tiene que... ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, sí que es que yo he notado que a diferencia de Japón quizá hay mucha diferencia a nivel de categoría, ¿vale? Me refiero a que aquí los autores tenemos bastante libertad a la hora de contar las historias como las sentimos y cuál es nuestra narrativa y bueno, no sé si me explico, que tenemos como mucha voz. Entonces, también tenemos estilos muy variados y no casan, por ejemplo,
creo que en Japón hay estilos muy estudiados para ciertas categorías, quizá como Sí, sí. como que el shoujo es a lo mejor un poquito menos detallado y estas cositas, y aquí no nos hemos cerrado quizá a que los estilos de dibujo sean para ciertos géneros o categorías, y hay tanto chicas como chicos que hacen mucha variedad de historias con diferentes mensajes, con diferentes estilos que no tienen por qué casar. Y bueno, yo tengo una anécdota muy divertida que me pasó en una convención de Alemania, y es que para la salida de Manga Issho 1 yo trabajé con un one shot que se llama Bloodmancer, y Bloodmancer es un BL. Vale. Me sorprendió la cantidad, yo siempre he tenido miedo de que por hacer un BL la gente no quiera darle la oportunidad, porque bueno, quiero decir, Hay muchos no todo estereotipos, es un poco estereotipo, y quiero decir, es comprensible y yo lo respeto mucho, que quizá no es un género para todo el mundo, pero me daba muchísimo miedo lanzarme a la piscina con un one shot BL. Y me sorprendió que en Alemania vinieron muchísimos hombres que se lo leyeron y me dijeron, me ha encantado el mensaje que hay detrás, porque no va de dos hombres besándose, sino de qué sienten ellos dos. Claro. Y creo que poco a poco eso también ha cambiado tanto como para el hombre como para la mujer, en todos los sentidos. Qué bien. Ayane, ¿esto cómo está en Japón? Eso. Yo creo que, como Eva ha dicho, que en Japón tenemos más categorías, y también como dividimos por categorías, como shounen y shoujo y seinen, yosei también. Y por ejemplo, en mi caso, yo soy editora de seinen. Seinen significa en japonés, es como hombres, creo, hombres como chicos adultos. Pero realmente en mi oficina, por ejemplo, trabajamos muchas editoras, y también hay muchas autoras, ¿se dice autoras? Sí, autoras. Autoras también. Entonces, yo creo que actualmente tenemos categoría porque publicamos tantas mangas, entonces necesitamos como sistema, y también para facilitar, ¿cómo se dice? Para encontrar fácilmente qué le gusta, qué buscan. Entonces tenemos categorías, pero no hay como regla, como los lectores pueden elegir cualquier como género, cualquier género. Y por ejemplo, en mi caso, como os he dicho, que mi favorito eran Hunter x Hunter y Fullmetal Alchemist, son de shonen. Claro, Y- eso sería para hombres, Sí, para hombres. Claro. supuestamente. Entonces, aún quedan la palabra shonen y shoujo y seinen, yo sé, para categorizar, pero estos días ya creo que están perdiendo un poquito sentido. Vale. Y la última pregunta, así como un poco tocha, o sea, así seria, antes de la ultimísima pregunta, que es la que hacemos a todos nuestros invitadas en el kiosk, sería si como mujeres hay algún tema, también es una pregunta para las cuatro, algún tema que creéis que se podría explorar a través del manga o que os gustaría explorar a vosotras, o que creéis que estaría bien que se explorase y todavía falta un poco de obra sobre ese tema, si hay algún O sea, asunto. ¿te refieres a una temática? ¿Alguna temática? A ver, yo es que creo que se han explorado muchísimas cosas en el manga. O sea, yo creo que ya hay pocas cosas que no se hayan visto, sino más bien es la forma de explicarlo, y que tal vez creo que hoy en día están saliendo más historias donde los personajes femeninos también están teniendo más valor. O sea, tienen más profundidad, cosa que igual antes yo no lo veía o no me lo parecía. Entonces, creo que eso es un paso que tenemos que seguir haciendo. Da igual que no sea la protagonista, si forma parte de la historia también tiene que tener algo. Claro, Y que no es sea simplemente como la imagen de el la florero, chica que hay que... el a la florero, vez exactamente. puede existir. Eso no es el mensaje. El mensaje no es que no tenga que haber una chica florero. Si esa chica le gusta, yo qué sé, cocinar y está, da igual. Pero tiene más cosas por detrás. Eso es lo importante, que no se queden Exacto. solo en eso. Exacto. O un chico florero, que, Sí, que no se ve. efectivamente. Básicamente, yo con el manga siempre me ha pasado una cosa, que siempre me han gustado más los personajes secundarios que el protagonista, porque por lo general tienen más profundidad. A mí me gustaría que, o sea, no es tanto un tema, pero que sí que se buscara más la humanidad de los personajes,
centrarte más en ellos, que te puedas sentir todavía más identificado, que no sea un tío súper fuerte y ya está, tiene mucho detrás. Eso es lo que nosotras intentamos poner en nuestras historias, que las cosas tengan sentido, que si el personaje tiene X cosa es por algo, y que sean personajes que los mires y es como si vieras a dos personas hablar, ¿sabes? Eso es lo que a mí me gusta en un anime. Por eso voy a hacer como una mención especial a un manga que me ha sorprendido muy gratamente y estoy deseando, es Frieren. Me parece de 10 en ese aspecto, me parece súper guay. Y realmente también es una temática poco explorada, que no es el viaje, es después del viaje. Y eso me parece brutal. O sea, se miran unos temas y se tratan unos temas muy difíciles de una forma muy bonita y con los personajes muy profundos. Eso es lo que yo busco a la hora de hacer y a la hora de leer. ¿Y vosotras? Yo, en mi opinión, creo que las historias en parte también construyen sus personajes. Entonces, si una historia que siento requiere que haya un protagonista, un personaje, da igual, sea de un género o de otro, creo que es porque la historia me lo está pidiendo. Ajá. No es tampoco como una, no sé cómo decir, como una reivindicación del todo. Creo que hoy en día cada vez más pues existen más voz en el tema femenino, pero también como autores creo que no debemos perder el disfrutar de las historias que construimos y los mensajes que queremos transmitir. Y creo que tampoco es malo si a veces los mensajes que queremos transmitir no son tan reivindicativos, quizá. Claro. Quizá, como por ejemplo decía Laura, hay personajes secundarios que sí que tratan eso, que pueden tener esa pizca de decir, bueno, pues a este le pasa esta cosa que se tiene que oír, pero quizá mi historia no tiene que tratar de ese tema. Entonces, creo que al final es disfrutar de la lectura y si hay una reivindicación, que vaya acompañada y que fluya. Que emerja, Exacto. ¿no? ¿Y Ayane? Perdona, ¿puedes repetir una pregunta ya? Sí, un poco si hay algún mensaje o alguna temática actual, contemporánea, o puede ser de otra época, pero que como mujer crees que le falta un poco al manga que se está haciendo actualmente. ¿Sabes? Sí, entiendo más o menos. Que hay cosas de las que debería hablarse y no se tratan Claro, no se en están tratando la historieta. tanto. Las mujeres, como sobre historias. Sí, sobre todo. Bueno, yo no sé, puedo contestar bien o no, pero el otro día me pasó esto. Yo estaba hablando con Konata. Konata es una autora, entonces es una chica. Y guionista es un chico japonés. Y él como dibuja, él como hace la historia de Mayhem, se llama Mayhem, título es Mayhem. Y es un como dark fantasy. El mundo es muy como chungo, es muy brutal. Entonces hay mucha batalla y tiene que sobrevivir en ese mundo. Y yo no me había dado cuenta, pero no apareció como muchas chicas en la historia, ¿vale? Y la protagonista es una chica, pero los demás son hombres. Y Konata algún día me dijo que ¿por qué no sale como las chicas? Y ese momento yo como me dio cuenta que, bueno, no sé cómo se dice, pero como me sentí algo de como las mujeres ahora como, por ejemplo, hay muchas series de protagonista de chica, pero aún como por ejemplo mundo de shonen, seinen, aún hay muchos casos que salen solo los chicos. Y no entiendo qué quería decir, pero... Bueno, sí, Igual no hemos pasa entendido nada. que Inclusión. que se sigue cayendo en algunas... de la mujer, Sí, más, inclusión. más inclusión de mujer, que no tiene por qué ser la prota, o en este caso era la prota, pero que igual los personajes de fondo no había mujeres, ninguno. Eso es. Y solo Konata se dio cuenta. Y yo también quería pensar esas cosas como un poquito más Sí. cuando hacemos Claro. manga. Que a lo mejor como que estamos acostumbrados a que pase esto demasiado y hasta que no te lo dice alguien no dices, ostras, pues es verdad, ¿no? Que muchas veces viene por deje de que estás a lo mejor más cómodo dibujando eso, porque Claro. lo tienes más por la mano y te sale. Y ya está, ¿no? No hay un trasfondo tampoco de por qué he pensado tal. Vale, pues ahora sí que vamos a llegar a los últimos compases. Estamos a punto de hacer el concurso, este concurso al azar, pero antes os hacemos la pregunta que es una especie de ritual con el que cerramos el kiosk, que es, os tenéis que imaginar todo esto que os hemos explicado. Hoy no estamos en nuestro kiosk, ya te digo que estamos presentándolo en sociedad sin estar en él, pero os tenéis que imaginar qué obra
ya no es una obra que tengáis, que habéis leído de pequeñas. ¿Qué obra hasta imaginada? Puede ser, os llevaríais del kiosco. ¿Qué os lleváis de un kiosco que es infinito y fantástico? ¿Qué obra que os encante, que no habéis tenido nunca o incluso si en vez de una obra es qué look de personaje os lleváis lo que queráis? Estamos en el salón del manga, cualquier cosa. ¿Qué look, qué obra, qué lo que sea? Bueno, mira, yo creo que es algo más bien de mi infancia. A mí me gustan mucho las guías de videojuegos y me gusta mucho Kingdom Hearts. Y tengo mi guía del Kingdom Hearts 1 rotísima. Entonces me gustaría ver si el kiosco me podría traer otra bien. En el kiosco hay de Vale, todo. se lo pasamos a Lo apuntamos, Magatzem, sí. Magatzem, Ran. guía del Kingdom Hearts. Yo voy a ser muy pesada. Hay un manga que me gusta mucho, que siempre me hace reír y que ahora están sacando en ediciones grandotas, que se llama Gintama, y la quiero entera. Y soy pobre, así que kiosco, por favor. Aneu apuntant, no? Els del Magatzem, que estan per allà. Os damos Vale, nuestra Eva. dirección, ¿no? Luego, la dirección no, de casa. La dirección, luego lo Sí, apuntamos todo aquí. está... Tenemos un regalo Querido aquí, Papá Noel. pero no creo que no va a ser exactamente eso. Yo voy a aprovechar también, voy a tirar del hilo de Laura y a ver para cuándo me dejen en español. Sí, La miradita. Kiosquito. ¿Y tú, Ayane? Yo también Meahem quiero y luego yo ya he editado muchos mangas en Japón, pero ninguno han publicado en España. Entonces, mis series, como series de mis autores, pero no tiene versión en español aún. Claro. Bueno, está muy bien porque no habéis tirado lo fantástico, pero habéis tirado de la neura de coleccionista, de Sí, editora, sí, de me sueños encanta. organizados. Està molt bé. Me Vale, vamos. encanta. Ara ja sí que anem tancant el quiosc. Tenim un aplaudiment per aquest personatge que li direm Arnau Ferrer, de moment. Sí, de moment direm això. Tenim aquí la bossa amb els noms de tothom que ens ha estat veient. Ara farem una pregunta a l'atzar. No. Com? Què hem respost de... Vale, aleshores, hem de treure, què? 3 noms. 3 noms. Algú s'endurà els 3 volums d'Urara, algú s'endurà aquesta novetat que és Bunny, I l'àlbum d'X. i l'àlbum d'art de l'X-Screen. Per tant, Exactament. pues jo què sé, que Mans innocents. Ayane también, ¿no? Ayane treu una, No passa nada, sí, Ayane saca vosaltres feu d'una sola mà, ho feu tots La juntes, removem així una no? mica. Vale, sortegem un. Què? No te oïmos. Aquesta penya Tenéis que del decidir cuál de los magatzem tres. era Fins al darrer igual, minut. Sí. Ah, vale, Vale, sí. vinga, va, escollim, Correcte, vinga. sí, que hem de dir. Vale, Primera tanda. sortegem Urara. Urara. Vale. Per Urara, què? Vinga, va, Qui ho treu? Urara. Vinga, va. Mano inocente, eh? Vale. Urara el guanya. Lorena Real. Lorena Real, on està? Lorena Real. No existe. On està? Lorena. Lorena. Creo lo he leído bien. Ah, sí. Lorena Real s'ha No ido? está. No està. Oh... Chan, chan, Sacamos chan. Soco, Lorena Qué Real a la pena. una. Increïble, A ver. tio. Julia Nieto. Julia Nieto? ¿Otra? ¿No? ¿Tampoco? Sí, ¿no? Pero ¿para qué os vais? Però pa què ho fas? Iban ¿Para qué juntas. Sí, Esto es para crear contenido, ¿verdad? Increïble, eh? Claro. Sí. Super... Vale, Urara, a la tercera, el guanya. Vinga, va. Catherine Cárdenas. Catherine Cárdenas. Sisplau, sisplau. Aquí tens. Enhorabona. Després, si vols, els demanes que t'ho signin. Vale, ara anem amb Vale. l'X-Green. X-Green. Vinga, va. El arte de X-Green, qui el guanya? Me I siento como aviam en si la és. lotería de Navidad o algo, ¿sabes? Sí, 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 total. Es mejor que la lotería de Navidad. Misty, sí, gracias. No. Pedro Segura. Pedro Segura. Pedro, Segura que ¿Hay se ha Pedro? ido. No hay Pedro. ¿segura que no está? Segura que no Seguro, està. ¿Segura que seguro, estás, seguro que Pedro? no está. ¿Seguro? Vaya hombre. Pedro, nada, Pedro, ¿eh? Con lo interesante que hemos sido y os habéis sido. Jo crec que hi ha gent que han posat aquí, no? La avaricia puede. Les han pillado Vale. de paso. ¿Zafae? ¿No? ¿Tampoco? Fuà. A la tercera va la vencida. Venga, va, la tercera. Venga, va por Dios a la tercera. Redoble. El arte de X-Green para... Aleix Vilacta. Aleix Vilalta. ¡Eh!
A la tercera tots, eh? Yes. A la tercera. Doncs aquí el tens. Que Per envidia. tu, Àlex. Enhorabona. Gracias. Vale, i ens queda Sí, sí, Vale, pues. Sí, la supernovetat de norma editorial de Rani Kurohaine De terror. amb el Tú puedes, Joaquín. Ayane. Alexis Anguera? Anguera. Ell està aquí, molt bé. Molt bé, a la primera, eh? Ah, doncs no tenim res. Que vagi molt bé. Quería meter mi nombre. Enhorabona. que Vale, Molt bé. doncs dit això, què fem? Ja ens acomiadem, no? Vale, hem d'agrair una mica a tothom que fa possible el quiosc, que sabeu que és el podcast, videopodcast, que estrenem aquest 2026. Avui és l'episodi 0, avui tenim la sort de compartir-ho amb vosaltres al Saló del Manga. A partir del gener podeu veure aquest episodi i tota la resta que estem fent ja els estem enregistrant a l'Escola Hosso. Teniu allà l'estand de l'Escola Hosso, hi ha un munt de cursos si voleu convertir-vos en artistes de còmic, i això és possible gràcies al Jordi Pastor i l'Arnau Ferrer, que són els creadors de l'Invento. Un aplaudiment per ells, estan per aquí. Van de groc, se'ls veu. Moltíssimes gràcies també al Manga Barcelona per cedir-nos aquest espai, per donar veu al quiosc. El Marc Escribano, que està fent les xarxes socials veritat, també. on és el Marc? A tothom de l'Escola Hosso, alumnes, professors, tothom que està aquí, i evidentment a les nostres convidades d'avui. Moltíssimes gràcies per venir, a les editorials que ens han fet possible. Norma, Ascomo, gràcies a l'Albert. Gràcies a la Misty. I un moment. Abans d'acabar farem una cosa que és lletja, perquè és com de xarxes socials, però Sí, perquè ja tenim xarxes socials. Algú Això d'aquí? comença al gener, però ja les tenim. jo he vingut avui amb un artefacte, no sé si l'heu vist mai. Algú té un mòbil aquí? Farem un Sí. petit experiment de psicomàgia en 20 segons. Algú té mòbil? Aixequeu la mà, qui tingui mòbil. Vinga, va. Teniu cobertura al mòbil? Doncs Algú té Instagram o TikTok? Sí? Vale, doncs podeu obrir-ho i buscar Som al quiosc i seguir-nos. Gràcies.